Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos en la carta de Filipenses, estamos aprendiendo un poco más acerca de esta carta que le envía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses y ha sido, ¿verdad?, una experiencia muy buena, la cual, ¿verdad?, queremos seguir compartiendo ahora a través, ¿verdad?, de la página oficial de nuestra iglesia. Así que todos aquellos, ¿verdad?, que están conectados pueden compartir la página con sus seres queridos, con sus familiares y puedan estar con nosotros conectados. Hoy estaremos estudiando Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 26, donde vamos a estar sacando varios principios de estos primeros versículos del apóstol Pablo a la carta a la iglesia de Filipenses. Así que, hermano, me gustaría orar que el Señor, ¿verdad?, siga dirigiéndonos en este tiempo y que cada vez, ¿verdad?, que nosotros podamos seguir compartiendo. Ya poco a poco estamos, ¿verdad?, abriendo la iglesia. Todavía estamos, ¿verdad?, los miércoles transmitiendo por Facebook Live. Todavía no estamos de forma presencial los miércoles. Ya pronto estaremos anunciando para que todo aquel, ¿verdad?, que desee estar también con nosotros en la noche de los miércoles, pues pueda entonces también venir a la iglesia. Pero estaremos dando, ¿verdad?, el anuncio. Sigamos orando por todas las situaciones que están aconteciendo, no solamente, ¿verdad?, a nivel de Puerto Rico, sino a nivel mundial también, sobre la situación, ¿verdad?, de la pandemia. Todavía esto es una realidad, aunque no lo parezca por la conducta de muchas personas en la calle. Todavía las recomendaciones son en cuidarse, en usar mascarilla y que usted pueda estar atento a las noticias que realmente, ¿verdad?, puedan darle más luz, arrojarle más luz en medio de lo que está aconteciendo. Pero la exhortación, hermanos, es a cuidarse y que en medio de todo esto nosotros podamos aprender a que la prioridad del creyente es seguir llevando las buenas nuevas, es seguir predicando el Evangelio. Hoy estaremos viendo precisamente de la carta a Filipenses el tema: la vida en Cristo incluye confianza. Y cuando digo que incluye confianza, o sea, que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos nueva criatura, somos regenerados, el Señor, hermano, también pone en nosotros esa confianza, que hay que sí, ¿verdad?, hay que ir desarrollándola, pero está ahí en nosotros. Y el apóstol Pablo lo hace ver y se lo hace ver a la iglesia de Filipenses. Antes de leer, quiero, ¿verdad?, dedicar este tiempo para orar. Si usted tiene peticiones, le pedimos que las pueda colocar a través, ¿verdad?, de los grupos. Nuestros hermanos de la iglesia están los grupos de WhatsApp, ¿verdad?, y de Messenger, pero también las puede escribir también por Facebook y podemos también al final orar por cada una de ellas y estar orando, ¿verdad?, toda la semana. Le damos gloria al Señor porque sabemos que a pesar de todas estas inconvenientes que hemos tenido a nivel, ¿verdad?, de todas las iglesias en Puerto Rico, ya, ¿verdad?, podemos nosotros venir presenciar, ¿verdad?, cada domingo de forma limitada, pero todavía, ¿verdad?, estamos dándole gracias al Señor porque sabemos que Él puso su mano en todo esto y ya lo estamos haciendo con todos los cuidados, ¿verdad?, que realmente se requiere. Les recuerdo aquí las reglas, ¿verdad? Aquí yo estoy, ¿verdad? Estoy ahora mismo solo con un hermano acá en que es el área, ¿verdad?, el técnico en la computadora, pero solamente yo tengo aquí mi mascarilla, me la pongo una vez termine, pero todos estamos, ¿verdad?, con mascarilla puesta. Se le toma la temperatura cuando entra a la iglesia, se le llena el formulario y siempre las reglas, el protocolo, ¿verdad?, que le llamamos protocolo COVID-19 ha sido, ¿verdad?, siempre el mismo, ¿verdad?, el cuidado. Por eso le decimos, ¿verdad?, a nuestros miembros que tengan la confianza de que aquí en la iglesia nos estamos cuidando y lo estamos cuidando a usted. Estamos haciendo, ¿verdad?, todo lo necesario, todo lo que está en nuestro alcance para que usted se sienta cómodo viniendo a la casa de Dios. Le exhortamos a que no tenga temor en venir a la casa de Dios, a adorarlo, ¿verdad?, cada domingo. Les recuerdo que pronto estaremos celebrando la Santa Cena, pero queremos hacerlo, ¿verdad?, con las medidas también de seguridad. Estamos esperando, ¿verdad?, los materiales para poder hacerlo de la forma que siempre, ¿verdad?, lo hemos hecho acá, que es con el vasito, ¿verdad?, y con la oblea que está incluido ahí. Tan pronto tengamos todo eso, estaremos anunciándolo para que
puedan entonces los hermanos prepararse, venir con su corazón preparado para entonces celebrar la comunión, la Santa Cena. Así que ore por eso también, que el Señor, ¿verdad?, abra puertas para que podamos tener todos esos materiales. Así que le invito a orar a esta hora, ponga sus peticiones delante del Señor, como les dije, las puede escribir, pero antes de comenzar a leer, me gustaría dedicar este tiempo al Señor, a orar por todo lo que está aconteciendo, a nivel también de gobierno. Usted sabe todo lo que ha acontecido en estas últimas semanas. Ya hay gente manifestándose, a pesar, ¿verdad?, que todavía estamos en la cuarentena, estamos en la pandemia, y hay manifestaciones frente a los edificios de la gobernación. Así que les pido que oremos por todo esto y que el Señor, ¿verdad?, pueda darnos paz en medio de toda esta situación. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú glorificado, que seas tú, Señor, exaltado. A ti te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Señor. Eres un Dios soberano que tienes el control de todas las cosas. Y en esta hora, Padre, te queremos pedir, Señor, que seas tú, Padre, ayudándonos, Señor, a poder seguir siendo sal y luz en medio de las tinieblas, Señor. Tú nos dejaste, Padre amado, aquí para que podamos nosotros seguir el trabajo que tú comenzaste, Señor. Llevar, Señor, tu evangelio a toda criatura, Padre. Yo te suplico, Padre amado Jesús, porque sabemos que el evangelio es lo único que puede salvar al hombre, Señor, que nosotros no callemos, Padre, que nosotros entendamos, Señor, que es lo primordial. Una vida centrada en el evangelio de Jesucristo es lo que realmente va a salvar la vida de aquel que está sin ti. Yo te pido, Padre amado Jesús, que seas tú, Señor, ayudándonos a la iglesia a entender con cabalidad que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que estamos luchando para poder seguir llevando el evangelio y que tú, Señor, Padre amado, a través de nosotros que somos tus siervos, Señor, podamos, Señor, sacar a todos aquellos que están cautivos, como lo hiciste una vez con nosotros. Gracias a todos aquellos, Señor, que en algún momento dado de nuestras vidas nos predicaron el evangelio de salvación. Y hoy por hoy, Señor, te damos gracias a ti y a todas esas vidas que tú usaste para que nosotros hoy pudiéramos venir de las tinieblas a la luz. Lo mismo te pedimos ahora, Señor, que cada uno, Señor, siga preparándose en sus corazones, en sus mentes, a vivir, Señor, no solamente a entender el evangelio, sino también ponerlo en práctica, a vivirlo en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos. Mire la sociedad, Señor Padre amado, cómo se sigue deteriorando, donde se cumple la escritura, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, Señor. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos ser la diferencia, Señor, en esta sociedad, que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Padre, a permanecer firmes porque sabemos que somos fieles a ti, el único, Señor Padre amado, que debemos ser, darte, Señor, la gloria y ser firmes, Padre amado, y fieles a ti. Ayúdanos, Señor, porque sabemos cómo está la situación y queremos, Señor, ser esos agentes, Señor, de luz que llevan tu palabra, Padre. Mira esta situación con el gobierno, ya esto se vino viendo una vez hace un tiempo atrás, Padre amado, con el anterior gobernante. Mira la situación, Padre amado, por todas estas cosas que están pasando. Ayúdanos, Señor, a estar en paz, Padre, y aprovechar, Señor, estos momentos para poder llevar el evangelio. Tú eres, Señor Padre amado, el Rey que verdaderamente gobiernas nuestras vidas y que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el que pones y quitas, Señor, gobernantes, Padre. Ayúdanos, Señor Padre amado, a hacer las cosas con diligencia y a poder, Padre, velar los unos por los otros, Señor. Amarnos los unos a los otros, Padre, como dice tu palabra, Padre. Yo te suplico, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo. Ponemos en esta hora el estudio, Señor, que seas tú hablándonos, Padre amado Jesús, que podamos seguir teniendo la certeza y la confianza que tenía Pablo a la hora, Señor, de seguir predicando tu evangelio, Señor. Él estaba claro, Señor, Padre amado, la encomienda que tú le diste. Y lo mismo, Señor, es para la iglesia hoy. Ayúdanos, Señor, a todos nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Raham, aquí de Guayama, Padre, te pido y te suplico que nos ayude, Señor, a seguir siendo fiel y firmes a ti, a tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bien, hermano, me gustaría que me acompañaras al libro de Filipenses, la carta Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 19 al 26. Quiero que me acompañes al versículo 19 al 26
de Filipenses capítulo 1. Le damos lectura a la palabra de Dios. Dice así: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo 25 dice: confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Me llama mucho la atención porque la semana pasada estuvimos viendo precisamente que el apóstol Pablo estaba claro que era lo más importante para él en la vida. Y que no solamente eso, él sabía que era lo que realmente le producía gozo. Lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría introducir esto con algunas preguntas para que nosotros podamos ver lo importante que es precisamente que yo te sombré. Me gustaría que tú lo marques cuando él dice aquí en el texto, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, oiga bien, como siempre. Él estaba claro, la vida en Cristo incluye confianza. Ese es el tema que yo quiero que tú puedas anotar por ahí. La vida en Cristo incluye confianza. Entonces, me gustó mucho porque le doy gracias al pastor Jorge Altieri que expuso toda esta carta y lo hizo de una forma magistral, la cual nos ayuda a nosotros a entender texto por texto qué es lo que realmente sucedió aquí, basado también en otros comentarios que aquí tenemos para que podamos ayudarnos a poder entender con claridad lo que Pablo quiso hacer. Las semanas anteriores le habíamos mencionado el contexto, ¿verdad?, el cual Pablo escribe esta carta. Y Pablo estaba preso, y estaba preso en Roma por causa del Evangelio, por causa de que realmente él estaba claro en lo que él había creído, y eso lo llevó hasta el preso. Pero es interesante que desde ahí le escribe esta carta a los filipenses y le dice que tengan sumo gozo. Entonces, que estén gozosos, que tengan confianza. Y él en la cárcel. Y una vez yo le mencioné que las cárceles en aquel entonces no son como las de ahora. Yo siempre me acuerdo de una persona que se acostumbró tanto a estar en la cárcel que cuando salía, eran casos que hacía cosas menores, salía, procuraba volver otra vez a hacerlo porque allá se encontraba mucho mejor que afuera. Le daban 3 comidas, allá podía dormir en un colchón. Cuando salía de allá realmente, y lamentablemente la situación es así, él prefería estar en la cárcel. Pero las cárceles donde estaba Pablo no es así como estaba aquí. Hermano, las cárceles donde estaba Pablo eran las cloacas, donde todos los desperdicios de la ciudad bajaban, y ahí estaba. Usted se puede imaginar eso, si usted ha pasado, que es común en nuestro país, lamentablemente, las alcantarillas tapadas, y usted pasa con lo que le llaman aguas negras, y usted sabe el olor, que eso se le queda impregnado hasta en la ropa. Ahora usted se imagina a Pablo con su colaborador, o si fue él, o si fue su colaborador, escribe esto desde esa cárcel, donde allí no tenían luz ni agua, donde estaban allí, hermano, arropados con toda aquella oscuridad, más ese olor. Pablo le está diciendo a los filipenses que tengan gozo desde allí y que confíen en el Señor y que no estén tristes. Y yo quiero que tú puedas analizar esto de esta forma. ¿Qué pasaría por tu mente si tú supieras que te quedan unas semanas de vida en esta tierra? ¿Cuáles serían aquellas cosas a las cuales les darías prioridad
antes de morir. Son dos cosas muy importantes. ¿Qué pasaría por tu mente si tú supieras que te quedan unas semanas de vida en la tierra? ¿O cuáles serían aquellas cosas a las cuales les darías prioridad antes de morir? Y es una pregunta muy importante para los cristianos. Porque eso pone en tela de juicio, créame, ¿dónde está nuestro corazón? La Biblia es clara, hermano, que nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí de pasada, pero mientras estamos aquí tenemos que hacer lo que Dios dijo conforme a su palabra. Y eso nos va a costar, y Pablo lo está diciendo aquí. Y es interesante, hermano, que hemos invertido el tiempo de vida que hemos tenido en trabajar por dejar algún legado espiritual que glorifique a Dios. Es una pregunta importante. Hemos invertido el tiempo de vida que hemos tenido en trabajar por dejar algún legado espiritual que glorifique a Dios. ¿Qué estamos nosotros queriendo que diga nuestra, lo que ponen, ¿verdad?, en piedra, en mármol, en la parte de atrás de nuestras tumbas? ¿Qué quiere que diga? ¿Cómo quiere que realmente nos recuerden a nosotros? ¿Qué quiere que digan nuestros hijos de nosotros? Y es importante, hermano, porque son preguntas las cuales hoy en día la sociedad las ha tergiversado. Y es muy fácil, hermano, el dejarnos llevar por la rutina de la vida y solo enfocarnos en nuestros problemas y nuestras aflicciones y perder de vista el llamado supremo que hemos recibido de Cristo. Yo quiero que tú entiendas y no pases desapercibido cuál debe ser tu prioridad como creyente. Pablo dice, conforme al tema, la vida en Cristo incluye confianza. Por eso es importante que lo primero que tengamos que entender nosotros, que nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Que nuestra prioridad aquí en la tierra, mis amados hermanos, número uno, una vez estamos en Cristo, es seguir predicando a Cristo nuestra vida, con nuestro testimonio. Y cuando vemos eso, hermano, es algo imperativo. O sea, nosotros no podemos pasar por alto eso. La Biblia dice que esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y Pablo estaba tan claro que él dice, en los capítulos anteriores que estudiamos la semana pasada, que él desde la cárcel no dejaba de hacerlo. Y vimos la semana pasada cómo muchos soldados iban y él se exponía a ellos. Y cómo él en medio de eso produjo que otros tuvieran el ánimo, que tenían miedo de predicar porque estaba preso Pablo o porque, mira, el evangelio estaba siendo perseguido. Pero mira, entonces eso provocó que ellos también quitaran el miedo y predicaban el evangelio. La semana pasada, como te mencioné, es importante que nosotros vimos cuál era la actitud y la mentalidad de Pablo ante las aflicciones y adversidades que estaba atravesando. Vimos cómo él trabajaba con el mensaje, hablando de que el mensaje que él traía era un mensaje que era de gozo. Y cómo enfrentaba a los detractores de su ministerio, cómo él realmente se preparó en medio de lo que estaba haciendo para que él manejaba estas situaciones con gozo, como lo debemos manejar nosotros este tiempo que estamos viviendo. Créeme, hermano. Oiga lo que yo quiero decirle. Pablo allí, en aquel momento, él vio cómo muchos creyentes, en vez de animarse más a predicar el evangelio, cogieron miedo. Y yo creo que, como le estaba diciendo en estos días un hermano, dice que todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y precisamente este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, es un tiempo donde muchos cristianos estamos, hermanos, con miedo.
Con miedo a predicar el evangelio porque nos tilden a nosotros entonces, ahora con la cuestión esta de homofóbico, de ignorante, de que no tenemos amor, de que mira, queremos meterle por la cabeza a la gente lo que nosotros creemos. Hermano, si es lo que realmente le va a salvar, ¿tú crees que nosotros nos vamos a callar? ¿Nos debemos callar? No. Por eso es importante, hermano, que nosotros podamos ver que nuestra prioridad como creyente debe ser siempre Cristo y su evangelio. Por eso, como le mencioné, hermano, nosotros vimos cómo él manejaba, Pablo, estas situaciones con gozo y cómo enfrentaba a los detractores de su ministerio. Él estaba gozoso, porque inclusive aquellos que eran por envidia, por contienda, dice, sea por envidia, por contienda, Cristo está siendo predicado. Y eso me gozo, y por eso me gozo y me seguiré gozando. Ya habíamos hablado que no era que ellos estaban teniendo un evangelio diferente, no, era que estaban peleando con Pablo por otras cosas, pero realmente, como mencionamos, y otros comentaristas mencionaban, eso no lo sabían ellos, lo que ellos le estaban predicando el evangelio. Pablo lo sabía, pero la gente que escuchaba a estas personas que estaban allí en Roma, como tal, no sabían lo que estaba pasando con él y con Pablo. Pero Pablo decía, mira, me gozo y me gozaré, porque aunque sea por contienda, por envidia, el evangelio está siendo predicado. Y vimos entonces, hermano, lo importante que es que nosotros tengamos las prioridades claras como creyentes, y es predicar el evangelio. Pablo, lo más importante para él no eran sus circunstancias, lo más importante era el progreso del evangelio. Y es lo mismo que debe ser para nosotros hoy en este tiempo, amada iglesia. No podemos tener temor en predicar a Cristo a todo el que nos encontremos de frente. Una es porque es una prioridad, otra es porque es, hermano, primero es porque es un mandato. O sea, nosotros no podemos pasar por alto la gran comisión. No podemos caer en lo que hoy en día dice la omisión. No podemos caer inclusive en el evangelio barato que hoy siguen predicando muchas personas, donde ven que solamente es alegría y bomba como dice un amigo hermano, donde se creen que el evangelio o el cristianismo es color de rosa. No, hermano, la Biblia dice que nos van a perseguir, y la pasada semana te mencioné concluyendo eso. ¿Cómo el mundo te está viendo a ti? Evalúa tu corazón si el mundo te está amando. Oye lo que te estoy diciendo. Evaluemos nuestro corazón si el mundo te está amando. Porque a Cristo, y él mismo fue el que lo dijo, sabe que el mundo no lo ama. Porque él estaba claro cuáles eran sus prioridades. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él hizo eso, cueste lo que le cueste, y le costó la vida. Pero eso que él dijo allí, también nos lo dejó a nosotros. Si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Por eso Pablo estaba claro, y como te mencioné ahorita, Pablo está escribiendo esto desde la cárcel. Por eso es importante, hermano, que para Pablo lo más importante no eran sus circunstancias, lo más importante era el progreso del evangelio. Hay un comentarista que se llama William Hendrickson, dijo lo siguiente hablando de este texto. Dice, Pablo es el preso optimista, no solamente porque sabe que sus prisiones son para el progreso del evangelio, sino también porque está profundamente convencido de que Cristo será glorificado en su persona y que este feliz objetivo se logrará tanto si es puesto en libertad como si es condenado a muerte. Pablo estaba claro. Y él lo decía, lo que leímos aquí, yo prefiero estar con Cristo, pero es muchísimo mejor. Pero por amor a ustedes, y sé que va a ser así, Dios me va a dejar para que yo pueda seguir predicando el evangelio, aunque esté preso. En la cárcel hay gente que necesita escuchar el evangelio. Ah, pero pastor, todavía eso no pasa aquí en Puerto Rico. ¿Usted no se ha puesto a leer realmente el nuevo Código Civil? Yo le invito a que lo lea. Yo le saqué una copia y lo estoy leyendo. Nosotros tenemos que empaparnos de eso. Usted tiene que saber cómo usted va a responder cuando vengan a juzgarlo por algo que dice ahí, que ahora es ley. Y hay otras cosas más que se están viendo que pueden ser ley, que van en contra, enemigos de la iglesia. Por eso es importante, hermano, que usted entienda que ahora sí no nos meten presos, entre comillas,
pero puede ser que pase. Estamos preparados para eso nosotros. Por eso yo quiero hoy que tú puedas ver tres cosas que producían confianza en la vida de Pablo a la hora de estar en Cristo. Y quiero repetir eso. Tres cosas que producen confianza en la vida de Pablo a la hora de estar en Cristo. Porque si no estás en Cristo, créeme que no vas a tener ni confianza ni tienes nada, porque el que no tiene a Cristo no tiene nada. Y lo primero que yo quiero que tú veas del versículo 19, vaya conmigo nuevamente al capítulo 1, versículo 19, la confianza en la voluntad de Dios que presenta Pablo aquí. Yo quiero que tú leas conmigo el primer versículo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y mira esto, hermano. Pablo continúa su diálogo con los creyentes en Filipos con una expresión de seguridad total en la voluntad de Dios. Mira el texto lo que dice, porque sé que por vuestra oración. Interesante, hermano, que esa palabra sé, porque sé, que en griego es oída, que significa saber algo con certeza. Pablo estaba convencido de que el sufrimiento que experimentaba tanto por obra de incrédulos como de creyentes también resultaría en su liberación. Mira la confianza de Pablo, porque sé que por vuestras oraciones, pero esa palabra sé, la que yo quiero que tú puedas ver qué significa ahí en el griego, significa oída, que significa saber algo con certeza. Pablo tenía esa confianza, tenía la certeza de que Cristo sería predicado, sea como sea. Pablo estaba convencido de que el sufrimiento que experimentaba tanto por obra de incrédulos como de creyentes también resultaría en su liberación. Es bien interesante, hermano, ver que unos años antes Pablo le escribió a los creyentes en Roma y le dijo lo siguiente, en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Algunos comentaristas, hermanos, dicen que era la liberación física de la cárcel, lo cual puede ser una posibilidad, pero según todo el contexto que menciona aquí Pablo del pasaje, podemos concluir que no era específicamente una liberación física, aunque Dios podía hacerlo, y de hecho lo había hecho en otras ocasiones, lo había liberado de la cárcel, pero en este caso era una liberación espiritual, y te voy a decir por qué. Esta palabra liberación viene de sotería, que suele traducirse salvación. Y Pablo entendía que su experiencia de salvación no podía completarse a menos que fuera librado del pecado a causa de la muerte física. Pablo estaba confiado en su seguridad eterna. Oiga bien la confianza que tenía Pablo. Y esa misma confianza es la que tenemos que tener nosotros. Que no tengamos temor de predicar el evangelio aunque nos metan presos o aunque muramos por él. Porque nuestra confianza y nuestra seguridad es eterna y está en los cielos. Y eso es lo que Pablo estaba apuntando ahí. Lea conmigo otra vez el pasaje que estamos leyendo. Lea conmigo más adelante. Vuelve otra vez conmigo a Filipenses. Versículo 19. Porque sé que esto resulta en mi liberación mediante vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo estaba claro. Pablo sabía la lucha que todavía tenemos nosotros en la carne. Precisamente en el capítulo 7 de Romanos, él lo habla.
A hacer el bien quiero y termino haciendo lo que no quiero. ¿Cuándo me libraré de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué dijo el versículo 1 del capítulo 8? Pero gracias le dio a Dios por Jesucristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero él sabía que hay una lucha. Por eso es importante, hermano, que Pablo entendía que su experiencia de salvación no podía completarse a menos que fuera librado del pecado a causa de la muerte física. El que dice todavía que no peca, hermano, dice la Biblia que es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Somos pecadores redimidos y buscamos siempre la santidad. Y estamos apuntando siempre a la santidad. Estamos como David, Señor. Acuérdate, como mencionó cuando David, en el sentido de que era un hombre conforme al corazón de Dios. David, cuando pecaba, sabía que había fallado contra Dios. Cuando hizo lo que hizo con aquella mujer, el profeta vino, después se arrepintió y dijo: contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y había asesinado, había mentido, todas esas cosas, pero él sabía cuando tenía que arrepentirse. Y entonces, hermano, es importante que podamos entender que Pablo estaba claro en qué él había creído y dónde estaba su confianza. Pablo estaba confiado en su seguridad eterna, la cual debemos nosotros hacer lo mismo. No importa lo que pasara, la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y hoy en día, hermano, este tipo de visión o entendimiento bíblico de la voluntad de Dios ha sido distorsionado por muchos, aún en las filas del cristianismo. Expresiones como: yo decreto solo prosperidad sobre tu vida. Yo reprendo las aflicciones de sobre tu vida. Yo cancelo cualquier escasez financiera. Yo desato una temporada de bendición sobre tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Expresiones como esa, para los que se conectaron ahora, yo no estoy diciendo que eso es correcto, lo que estoy es criticando eso, que no es bíblico, porque nosotros ni decretamos ni nosotros ordenamos a Dios. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, es nuestro amo, nuestro propietario, y Él es el que nos dice qué tenemos que hacer. Y hoy en día se ha tergiversado esto, precisamente, estas expresiones, y se han metido dentro del cristianismo, en la fila del cristianismo. Pablo tenía la misma seguridad y confianza en la voluntad de Dios sobre su vida como la expresó Job un momento dado en su vida. Job dijo en el capítulo 19, versículos 25 y 26, yo sé que mi Redentor, y usted busca ese pasaje, hermano, la palabra Redentor está en letra mayúscula, y Job estaba apuntando a Cristo. Es un pasaje, hermano, mesiánico que estaba apuntando a Cristo. Él dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mira la confianza de Job, y es la misma que estaba diciendo Pablo aquí. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces tengamos que tener cuidado, hermano. ¿En qué realmente está nuestra confianza? Pongamos nuestra mirada en Cristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo a través de la Biblia, hermano. Pero para eso tiene que tener un deseo de aprender la palabra de Dios. Por eso, hermano, número 1, vemos aquí la confianza en la voluntad de Dios, menciona Pablo, versículo 19, porque sé. Ya sabe, la certeza que tenía en la confianza en la voluntad de Dios. Y lo segundo que quiero que usted pueda ver acá es que esa confianza en las oraciones de los santos. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y yo quiero que tú puedas ver lo que él menciona aquí hablando de lo que es por vuestra oración. Si de algo Pablo estaba seguro, era en la soberanía ilimitada de Dios y él confiaba totalmente en el cumplimiento de la palabra de Dios y de sus propósitos. Ahora, hermano, este plan soberano de Dios también incluye la oración de su pueblo. Es interesante eso, hermano. En la carta de Pablo,
nosotros podemos ver y encontrar muchas ocasiones cuando Pablo pide que los creyentes oren. La oración nos ayuda a nosotros a alinearnos a la voluntad y propósito de Dios. La oración es el instrumento que Dios usa al contestar o no contestar de que Él está en control de todo. Por eso es importante, mis amados hermanos. Y uno de los pasajes que dice Pablo precisamente es orar sin cesar. Entonces yo quiero que tú busques un pasaje en específico bastante largo, pero quiero que lo leas conmigo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo del 5 al 11. Y uno de los pasajes favoritos míos. Mira lo que dice este pasaje, hermano. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Márquelo ahí, hermano, cooperando, dice a Pablo, también nosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Increíble, glorioso, no increíble, hermano, glorioso ese pasaje. La oración del pueblo de Dios es importante. Antes, hermanos, de visitar la iglesia en Roma, Pablo dijo en Romanos capítulo 15, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Durante el mismo cautiverio desde donde escribió Filipenses, él exhortó a los de Efesios, versículo 18 del capítulo 6, versículo 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Mira lo que dice, hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero decirte que es a través de la oración que el creyente puede crecer en su dependencia total de Dios. Es a través de la oración, repito, que el creyente puede crecer en su dependencia total de Dios. La falta de oración en nuestras vidas y la falta de oración de parte de nosotros hacia otros revela nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Lo que dice el pastor Jorge Altieri. La falta de oración en nuestras vidas y la falta de oración de parte de nosotros hacia otros revela nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Y eso es muy peligroso para el creyente.
porque puede revelar muchas otras cosas. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Y yo he dicho un montón de ocasiones, como decía Pastor Miguel Núñez, ora. Lo dijo Martín Loyón, creo que también fue el que lo dijo. Pastor Miguel Núñez dice que es más importante lo que baja que lo que sube. Estás orando, estás hablando con Dios, pero más importante es que tú escuches a Dios. Ora tanto y tanto y tanto hasta que Él te escuche a ti y que tú puedas escucharlo a Él. Porque eso es importante. Y eso nos lleva, hermano, a que la confianza en la provisión del Espíritu. Y vemos que el tercer elemento que producía confianza en la vida de Pablo, a pesar de la adversidad y las aflicciones, era la certeza de que a través del Espíritu Santo él obtendría todo lo necesario para obtener la victoria. El Espíritu Santo es una promesa de parte de Cristo para el beneficio solamente de los creyentes. Quiero repetirse eso. Analiza esto y analiza tu corazón. Porque es claro esa palabra. El Espíritu Santo es una promesa de parte de Cristo para el beneficio solamente de los creyentes. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. Palabras del Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre, dice Jesucristo, y os dará otro consolador. Y la palabra consolador, paracleto, ayudador, está ahí en letra mayúscula, está refiriéndose al Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es? Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, le dice Pablo a sus apóstoles, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en ese momento estaba refiriéndose a su persona, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son la misma persona. Ya estaba ya Cristo con ellos. Pero le dicen, yo me voy, la persona de Cristo, pero le dejará la persona del Espíritu Santo. Es el que mora con los creyentes. Ahora es bien importante aclarar que Pablo no se refiere al don del Espíritu Santo que Cristo concede a todos los creyentes en el momento de la conversión. Él está hablando de la suministración, dice el pasaje aquí del versículo 19. Él está hablando de la suministración, vaya conmigo otra vez a Filipenses capítulo 1, versículo 19. Él está hablando de la suministración del poder y protección del Espíritu después de recibir la salvación. Y esta palabra suministración viene de la palabra griega epichoregia, se llama la palabra, que describe una provisión plena, abundante y suficiente de lo que se necesita. Esta suministración provee por lo menos 4 cosas de suma importancia para los creyentes. Y la palabra suministración está aquí en el texto de introducción. Dice el versículo 19 de Filipenses capítulo 1. Porque tenías confianza, que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones, la importancia de las oraciones de los creyentes, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y esta suministración, como te acabo de decir, provee por lo menos 4 cosas de suma importancia para los creyentes. Número 1, provee dirección cuando los creyentes no saben qué decir. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 19, Mateo 19, 20, bueno, puse el capítulo, perdón, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre
que habla en vosotros. Interesante. Y quiero aclarar algo, hermano. Cuando los discípulos fueron llevados presos y presentados para ser juzgados a causa del evangelio, ellos no declararon revelaciones nuevas acerca de Dios. En todos los casos donde ellos tuvieron que dar defensa de la fe, ellos expusieron la palabra escrita que Dios ya había revelado. Y digo eso porque muchos se amarran de este pasaje para decir que Dios llena mi boca y entonces me dice lo que yo tengo que decir. En ningún pasaje de la Biblia usted sabe encontrar, inclusive el apóstol Pedro, que fue el primero que empezó a predicar, que entonces comenzó la iglesia primitiva, él lo que fue diciendo fue lo que decía la Escritura. Cuando se estaban burlando porque estaban hablando en lengua en aquel momento, que era necesario que pasara eso para que se dieran cuenta que era el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro dice, mira, ellos no están borrachos. Lo que está pasando aquí, lo que dice o lo que está escrito del profeta Joel, que en los postreros tiempos y citó la Escritura. Y el Espíritu Santo le puso eso en el corazón a Pedro para que Pedro citara la Escritura. No fue nada inventado, como hoy quieren entonces decir. No, porque Dios me dijo esto ahora y lo otro, y Dios me dijo que tú vas a hacer esto, y Dios me dijo, tengan cuidado con eso. Porque si no está revelado en la Escritura lo que Dios dice, créeme que no es de parte de Dios. Y hay muchos por ahí tratando ese tema de muy mal gusto, porque ofenden lo que realmente Dios quiso decir. Y aquí vemos este vivo ejemplo que te di nada más del apóstol Pedro, pero muchos otros apóstoles hablaron de parte de Dios. Por eso es importante, hermano, que número uno, la suministración que viene aquí diciendo Pablo provee dirección cuando los creyentes no saben qué decir. Él te dice y te dirige. El Espíritu Santo le decía a Pablo qué hacer y qué no hacer. Le decía, tú no vas a ir para allá ahora. Y él mismo lo decía. El Espíritu me impidió ir allá ahora a Roma. Y me dijo que fuera entonces a otro lado. Y a través de eso se fundaron otras iglesias y todas estas cosas, como que pasó con la iglesia de Filipo. Él en un sueño, se le apareció un hombre macedonio. Y ahí entonces llegó a Filipenses, a los Filipos y se fundó la iglesia. El Espíritu lo llevó hasta allá. Por eso es importante que el Espíritu Santo sí nos va a decir lo que realmente es correcto. Número dos, esa suministración del Espíritu ayuda a los creyentes a orar. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y esa suministración es la que está hablando Pablo también aquí. No solamente que le dice que le ayuda a qué decir, sino que le ayuda a orar como debe orar. Y es importante, hermano, que el Espíritu de Dios obra de manera incansable en nosotros para que podamos hacer lo que nunca podríamos hacer solos. Cumplir por completo la perfecta voluntad de Dios. Nosotros solos no lo íbamos a hacer nunca. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, el paracleto, el consolador. Es el que nos está dirigiendo. Él es prácticamente nuestro testigo delante de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Él es nuestra garantía de que somos hijos de Dios. John MacArthur comenta acerca de este pasaje y dice lo siguiente. Contrario a la interpretación de la mayoría de los carismáticos, los gemidos del Espíritu no son expresiones en lenguas desconocidas, mucho menos sonidos sin sentido emitidos en alguna especie de éxtasis de la persona y que carecen de cualquier contenido racional. Como Pablo dice de manera explícita, los gemidos ni siquiera son decibles o audibles, por lo cual son imposibles de expresar en palabras. Esos gemidos indecibles del Espíritu Santo. Él es el que está hablando allá con el Señor. Es interesante, hermano, porque muchos de esos se han malinterpretado.
No, porque las lenguas angelicales, no es que la Biblia dice que él no habló lenguas angelicales, dice, si yo hablase lenguas angelicales. No, porque los ángeles sí, los ángeles cuando hablaron y se manifestaron, lo dijeron en el idioma que estaban ahí hablando, se lo dijeron a María en el idioma que tenía que escucharlo, se lo dijeron allá a Cornelio en el idioma que se tenía que escucharlo, en el idioma de él. Entonces, nosotros nos ponemos a inventar cosas que realmente no están en la Biblia, hermano. El Espíritu de Dios obra de manera incansable en nosotros para que podamos hacer lo que nunca podríamos hacer solo, cumplir por completo la perfecta voluntad de Dios. Por eso lo necesitamos. Número 3, hablando de la suministración del Espíritu Santo, es la fuente de poder para el creyente. Dice aquí en el versículo 8 de Hechos capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso está incluyendo ahora en Guayama, Patilla, Arroyo, Salinas, que aquí también. El Espíritu Santo que derramó allá fue el mismo Espíritu Santo que derramó aquí ahora, para que fuéramos testigos y llevar su palabra con poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que se expone al Evangelio, que Dios tenga preparado para salvación, va a venir a los pies en fe y arrepentimiento. Y ahora somos tú y yo los que tenemos que llevar eso. Es importante, hermano, que este poder que habla Hechos 1:8 tenía el propósito principal de capacitar a los creyentes con una confianza sobrenatural para proclamar el mensaje del Evangelio. Y lo vimos ahí en Pedro y Juan, de momento dado, no, pero ven acá, ellos venían a predicar, no podemos dejar ni de decir ni hacer lo que el Señor, lo que hemos visto y oído. Y esta suministración del Espíritu, que ya te definí, hermano, lo que es suministración, porque es importante, hermano, que te mencioné, provee por lo menos 4 cosas de suma importancia para el creyente. Y es precisamente que esa suministración es una confianza plena en lo que hace el Espíritu Santo. Número 4, produce en la vida del creyente abundante fruto. Esa suministración del Espíritu produce en la vida del creyente abundante fruto. Versículos 22 y 23 de Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está produciendo esa suministración del Espíritu Santo ahora en estos tiempos de pandemia? ¿Qué está produciendo esa suministración del Espíritu Santo ahora otra vez en estos tiempos de temblores? Porque ya nuestra nueva normalidad viene desde hace 3 años atrás, desde el huracán María. Nunca había pasado un huracán de esa categoría. Y ahora, hermano, terremoto, pandemia, polvo del Sahara, otras enfermedades que posiblemente van a seguir. En medio de esta nueva normalidad, ¿qué está produciendo, qué está suministrando el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Está suministrando suficiente fruto? ¿Está suministrando la fuente de poder para predicar, para exponer el Evangelio? ¿Está ayudando al creyente a orar con más intensidad? ¿Estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija cuando realmente nosotros no sabemos qué hacer? ¿O revela lo que estamos mencionando aquí, que nos creemos autosuficientes en muchas ocasiones? Mi amada iglesia, la carta del apóstol Pablo es clara a esta iglesia. No solamente vemos
Estas tres cosas que producen confianza en la vida de Pablo, es la que quiere Dios que también estén en nosotros. Confianza en la voluntad de Dios. No solamente eso, confianza en la oración de los santos. Hay otros orando también por nosotros, pero también confianza en la provisión del Espíritu. Quiero orar y que tú me ayudes a orar y que ores también por mí. Que el Señor nos dirija en este tiempo y que nos suministre lo que dice aquí la palabra, que Él no realmente lo que Él dice lo cumple. Que nos suministre lo que necesitamos para poder cumplir con su voluntad. La única voluntad, mi amada iglesia, es la de Él. Por eso Él dice, a través de Pablo, en Romanos capítulo 12, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena primero que nada para sus propósitos y posteriormente para nosotros, porque hay cosas que no vamos a entender. Todavía no estamos preguntando, wow, Dios, ¿qué tú quieres con todo esto de esta pandemia? Bueno, ya hemos visto varias cosas que Dios quiere. Número uno, rescatar la familia. Te enterró en tu casa para que tú entonces rescates tu familia. Si todavía no has hecho eso, todavía tienes tiempo de hacerlo. Para que tengas poder, para que entonces vayas a Él y confíes plenamente en Él. Como está diciendo Pablo, preso, pero la palabra de Dios no está presa. Sea por contienda o por vanagloria, Cristo sea predicado. Y Él desde la cárcel te decía, tengo gozo y me gozaré aún más, porque Cristo está siendo predicado. Estamos dando frutos, como dice aquí la Escritura. El Espíritu Santo es nuestra fuente de poder para con valentía predicar a pesar de lo que digan los demás. Que nos digan locos, lo que sea, pero Cristo realmente es nuestra salvación. Y la salvación para todo aquel que realmente no cree en Él. Mi exhortación es que ores. Y que las evidencias de los frutos producidos por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes proveen seguridad y confianza de que son salvos. Oiga bien, la evidencia de los frutos producidos por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes proveen seguridad y confianza de que somos salvos. Este capítulo continuará la próxima semana. Te voy a dejar con estos pasajes. Precisamente sacamos aquí del capítulo 1, versículo 19, estuvimos viendo, porque sé, esa palabra sé, Pablo tenía la certeza y la confianza en Dios, en la voluntad de Dios, que por vuestra oración, hablando de que los creyentes estaban orando por Él y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultaría en mi liberación. ¿Cuánto necesitamos, hermano, volver a las Escrituras? Que Dios nos ayude en este tiempo y que entendamos cuál es la prioridad que Dios quiere para nosotros. Tengamos confianza en que Dios está obrando, hermano. Si usted realmente está viendo este mensaje y ha entendido que no está viviendo conforme a lo que hemos mencionado aquí, que produce el Espíritu Santo, yo te invito a que vengas a Cristo en fe y arrepentimiento. Abre tu corazón. Acepta que eres un pecador, porque así somos. Pero aquel que viene con un corazón triste y humillado, Dios no rechaza. Ven a Cristo y Él te salvará. Pero ven en fe y arrepentimiento, reconociendo quién es Él. No únicamente lo que puede hacer, no, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es tu Salvador, pero que también es tu Señor. Y ven a Él y obedécele. Que el Señor nos ayude. Ora conmigo. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos que se han conectado, por todas las vidas, Señor, que han escuchado y que seguirán escuchando.
Que tu palabra, Señor, predicada, Padre, pueda llegar hasta los corazones. Sabemos, Señor, que tu palabra hará su efecto porque ella no retorna atrás vacía. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros a vivir para ti y para tu gloria. Te suplico, Señor, que seas tú, Padre, tocando los corazones, quitando ese corazón de piedra de aquellos que no creen en ti y que tú los traigas a ti, Señor, en fe y arrepentimiento. Tú eres el único que puede salvarlos, Señor. Que puedan entender el Evangelio, que puedan concientizar, Padre amado, en su corazón y en su mente, que el Evangelio no se siente, el Evangelio se entiende, y que vengan a ti en fe y arrepentimiento, Señor, reconociendo esa obra redentora tuya en la cruz del Calvario, que allí te diste, Señor. No tenías que hacerlo y allí tú fuiste y moriste por nuestros pecados, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. La ira de Dios fue sobre ti, Señor. Y allí, Padre amado, en aquellos últimos momentos, tú mismo allí dijiste, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Hoy en día estamos viviendo una sociedad que está prácticamente apartada de ti. Como escuché y vi en un letrero que si tú llegas a venir otra vez, volvían a crucificarte. Así está esta sociedad, Señor. Y tú vuelves a decirle, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que podamos tener la oportunidad de predicar el evangelio de salvación para que vengan a ti, Señor, en fe y arrepentimiento. Pero para eso tenemos que estar en comunión íntima contigo, Señor. Ayúdanos, Padre amado Jesús. Que el fruto del Espíritu, Señor, abunde en nosotros, Señor. Que produzca, Señor, amor, que produzca gozo, paz, que produzca paciencia, benignidad, Señor, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que produzca todo eso en nosotros, Señor. Y que tengamos la certeza de que algún día estaremos contigo, Señor. Que aquí estamos prestados, Señor. Y algún día, Padre, estaremos en tu presencia regocijados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que nos ayudan, Padre amado, a seguir caminando contigo. Te pido, Señor, una bendición especial por cada pastor, Señor, por cada miembro de sus iglesias que están siendo fieles a ti y a tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes a nosotros a hacer lo mismo, Padre. Y que en medio de lo que acontezca, de lo que pase, podamos ser fieles a ti, Señor. En que tú estás obrando en medio de toda esta pandemia. Porque tú eres un Dios soberano y tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos entonces este próximo domingo. Estaremos, ¿verdad?, comunicándonos con ustedes. Estamos haciendo unos arreglos, ¿verdad?, para también ponerlo en la página de la iglesia, que usted puede también entrar y pueda registrarse usted mismo, ¿verdad?, si quiere visitar la iglesia presencial. Estamos, ¿verdad?, haciendo los arreglos para que pueda usted estar, pues, mucho más cómodo. Recuerde siempre el protocolo, mascarilla, ponerse, ¿verdad?, venir, ¿verdad?, los 15 minutos antes para poder, ¿verdad?, tomar la temperatura y todas esas cosas y poder, ¿verdad?, seguir cumpliendo con todo esto por el cuidado de ustedes y de nosotros también. Que el Señor le bendiga, Dios le guarde. Será entonces hasta este próximo domingo.